Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el tema es Bauhaus Mon Amour. He hablado un montón de veces de Bauhaus, pero es como Picasso, o sea, puedo hablar otro montón de veces más porque siempre descubro alguna arista nueva que se me había perdido, que nunca la había visto. Voy a dar una síntesis para las personas que nunca hayan oído hablar de esta escuela de arte tan maravillosa que marca el siglo XX y el XXI. Son como si dijéramos los inventores del diseño. En ¿cómo era eso? Art and Craft inglés intentaron hacer unos muebles artesanales para contraponerse a lo que era la deshumanización de las fábricas, pero bueno, y que las casas de los obreros estuvieran llenos de poesía, de muebles artesanales, etcétera, como se hacían antiguamente, con ese espíritu de ingenuidad, con ese afán de mejorar el universo. Pero se dieron cuenta que la inversión tan grande de horas hacía que esos muebles fueran carísimos, esos mobiliarios, esas cosas de diseño tan bonitas, y en realidad los que se hacían con ellos eran la gente rica, como siempre. Entonces, todo esto, así todo, se generan unas escuelas de arte que después se van a exportar al continente. En el Centro Europa van a entrar por la zona de, ¿cómo se llama? Por Bruselas, Bélgica, y de ahí Alemania. Entonces los alemanes tenían ya una industria muy interesante, pero les faltaba diseño. O sea, aunar diseño y productos baratos, eso era como una bomba. Y eso es lo que hicieron, y eso les costó una guerra mundial, dos guerras mundiales. Se convirtieron en potencia por encima de Inglaterra y Francia. Eso era terriblemente peligroso, pero bueno, todo esto hay un proceso. Y después, en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, ha habido un arquitecto belga que ha llevado previamente en Weimar una escuela de arte que va a ser sustituida por Walter Gropius, que es de familia bien, hijo nieto de arquitecto, de su abuelo me parece que tenía también una editorial. Todo esto es berlinés. Él se va a casar con Alma Mahler, pero va a ser un matrimonio muy convulso. Y al final se acaban separando. Tiene una hija que muere, no le deja ir al velatorio ni a la muerte de su hija, etcétera. Toda esta Bauhaus, que es edificio en construcción, va a suponer una forma distinta de ver el arte. De hecho, os voy a decir una cosa, ellos mismos también tienen, es coetánea en el tiempo a la Biotemar rusa, que ha sido menos publicada y que, como al igual que los alemanes, la llegada de los nazis en el 33 les supuso una quiebra al tener que irse todos fuera a Estados Unidos. La Biotemar rusa, la llegada de Stalin, pues supuso nada. Todo ese espíritu de la revolución, todo ese espíritu donde los artistas habían estado luchando al lado del poder político, pues tuvieron que callar o morir, porque las cosas estaban así con Stalin. Entonces, pues ahora, en la actualidad, estamos descubriendo también el arte ruso, que son unos fantásticos artistas, porque esta gente tuvo que estar callada, no pudo vivir y eran fantásticos artistas. Algunos colaboraron, como Tatlin, que yo lo admiro muchísimo, colaboró con el régimen, pero bueno, ya fue un acto de cabezonería, porque el régimen ya se había convertido en una dictadura de Estado en la Unión Soviética, o sea, en el año, no me acuerdo, 33 o por ahí, después del 30, así que fue todo lo mismo. En el 22 fueron los fascistas de Italia, en el 33 los nazis, y en los 30 y algo también estaba Stalin. Lo que pasa es que también hay que decir que pasó de ser en el año 17, que era un medieval, pasó en menos de 30 años a ser una potencia, pero ¿a qué precio, de verdad? En fin, yo creo que hubiera podido hacerlo igual sin esa barbarie. Bueno, vayamos a la Bauhaus. Para la mayoría de la gente, la palabra Bauhaus, mirad, esto es un artículo que proviene de la BBC. Es una síntesis. Yo la Bauhaus me la sé para adelante y para atrás. O sea, os puedo decir que la Bauhaus pues estuvo realmente desde el 19 hasta el 33, que es cuando triunfa la nazi, y hubo varias fases, que son la de Weimar, la de Dessau y la de Berlín. Y en la de Weimar está Walter Gropius, en Dessau está también Walter Gropius, pero después pasa a ser Hans Beyer, que es su socio, que es comunista, que le hacen dimitir tiempo después, y porque también han ganado ¿cómo se llama?, las elecciones locales, los nazis, y después Mies van der Rohe es el que se hace cargo de la escuela, pero sin nada, al final tienen que irse todos, se van, yo que sé, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Walter Gropius, se van todos a Estados Unidos y son bien recibidos, ¿eh? De hecho, allí crean
la New Bauhaus o la Black Mountain, en fin, es recibida, muy bien recibida por los ambientes universitarios, le dan a todos unas posibilidades grandísimas, les pagan muy bien, en fin, Estados Unidos se portó muy bien en la Segunda Guerra Mundial en general con toda Europa, porque lo mismo fueron refugiados españoles que fueron franceses, etcétera. Bueno, ¿por dónde iba yo? Vamos a empezar por el principio. La palabra Bauhaus evoca arquitectura, una estética como un poquito sosa, sobria, que luego se va a convertir en casa, me voy a comer un caramelo que no me dé tos, que genera miles de torres de apartamentos. Pero Bauhaus fue mucho más que un estilo arquitectónico, representa una nueva manera de pensar, porque aunque los directores de la Bauhaus son arquitectos, realmente, de hecho, en Tel Aviv es donde quedan más los Bauhausler, donde quedan más edificios Bauhaus, porque muchos de ellos eran judíos, muchos de ellos, había muchísimas becas, porque incluso Walter Gropius tiene una herencia cuando está en Dessau, que él construye ese edificio que es maravilloso, que sigue hoy día con un despacho precioso, absolutamente de buen gusto, mirando al futuro. Entonces él recibe una herencia, pero le parte mucho el corazón que hay alumnos muy valiosos sin medio. Entonces hace una huerta con su dinero de su bolsillo y los alumnos cuidan esa huerta para que por lo menos él dice que hagan una comida al día. Tener en cuenta que en esa época no hay ni antibióticos ni de nada. Entonces tenían que hacer una comida caliente al día donde comieran proteínas, verduras, frutas, etc. Y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen. Porque había muchísimos judíos que venían, por ejemplo, pues de Hungría, de diferentes sitios. Estos judíos, cuando los nazis, la Gestapo los echa los detiene y después, en fin, pues se van al nuevo Estado de Israel y hacen edificios Bauhaus. Entonces son monumentos histórico-artísticos de la UNESCO, están protegidos y están en Tel Aviv. Hicieron la ciudad de Tel Aviv los Bauhausler. Yo me quedé sorprendidísima cuando lo vi. La verdad es que son divinos. Bueno, ahora hace aproximadamente un siglo, hace más de un siglo y dentro de poco 4 años de lo que fue, porque fue en 1919 su fundación. Después de la Primera Guerra Mundial. Y pasó una etapa convulsa porque resulta que ellos mismos estaba lo más granado de todos sitios, desde, yo qué sé, Paul Klee, yo qué sé, Malevich, en fin. Pero también estaban churras con merinas. Entonces, claro, se estaba improvisando mucho. Artísticamente eso es bueno, eso es muy bueno. Se estaba improvisando mucho, ¿no? Entonces lo que ocurría es que entraban en colisión. Porque la Bauhaus al principio, el arte es individualista, ¿no? Pero la Bauhaus quería mantener con sus propios recursos para no depender de las ayudas porque eso la hacía vulnerable. Y lo consiguieron, o sea, consiguieron hacer un papel que se vendía mucho, o sea, quería colaborar con la industria a través del diseño, a través del arte. Y eso generó también muchos choques con artistas que abandonaron la Bauhaus porque decían que no estaban de acuerdo con esa actitud. Bueno, la idea de la Bauhaus establecen un patrón que hoy día sigue en pie. O sea, si veis muchísimas cosas que, de hecho, allí hay unas ideas sociales muy grandes porque ha sido la Revolución Rusa, es muy reciente, etc. Entonces, hay una idea de que el diseño va a contribuir a través de la industria a generar objetos baratos que el individuo se va a rodear de objetos bellos muy baratos. Entonces el individuo a través de la tecnología, esa es la idea que hay en la Primera Guerra Mundial, o sea, en esta época, a través de la tecnología va a redimir el esfuerzo físico, va a pasar más tiempo con su familia va a poder acceder a escuela, a universidad, etc. Esa es la idea que prima en este momento. Bueno, fue fundada en 1919, como os he dicho, en la ciudad de Weimar, Alemania, en la República de Weimar, es muy inestable, pero a la vez muy creativa, muy artística, porque saben bueno, que está en cierne otra contienda mundial. Entonces la gente, hay una inflación horrorosa. En el Tratado de Versalles los aliados le han puesto unas cláusulas horrorosas que hacen que emerja el fascismo, allí el nazismo. Fue un total error, pero claro, se vengaron de Verdún y de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y al final lo que generaron es que naciera un monstruo como Hitler. Bueno, Walter Gropius, en fin, allí nos enseña arquitectura. Se trata de lo que diríamos un espacio multidisciplinar, una escuela de arte diferente a cualquier otra, porque en lugar de dibujar desnudo, naturaleza muerta, los estudiantes lo que aprenden a ver el mundo
de una forma completamente nueva, diferente, más acorde con las demandas sociales que hay. Antes de la Primera Guerra Mundial, eh, nuestro Walter Gropius está en la feria de, me parece que es en Múnich, de la Werbung, que es muy interesante, que son casas prefabricadas que abaratan muchísimo porque además se hacen en muy poco tiempo. Yo veo los supermercados líder y lo hacen con prefabricado y lo montan como si fueran puzzles en nada de tiempo. Eso abarata muchísimo. Bueno, Bauhaus significa casa en construcción, pero Gropius no desea solo, digamos, que sea arquitectura. Gropius desea crear una nueva clase de artistas más acorde con lo que son las necesidades de la época, que pueden involucrarse en todas las disciplinas. Él siempre tuvo mucha idea de grupo, en Estados Unidos también. En Estados Unidos era catedrático en Michigan, creo. Las escuelas de arte tradicionales son cosas, el Instituto Tecnológico de Michigan, que es era y es muy famoso, porque es que todo lo mejor ha ido allí. Y después sería CERT, el español, el que lo sustituiría, como os conté ayer. Bueno, las escuelas de arte tradicionales eran muy conservadoras y los colegios técnicos eran muy convencionales y muy deprimentes. Y siguen siendo. Gropius derriba todas estas barreras entre las bellas artes y el arte aplicado. Sí, porque dentro de las bellas artes hay una idea que las bellas artes son elevadas, son gente que utiliza la cabeza y los artesanos son amanuenses. Es una tontería porque ser un buen artesano es dificilísimo. Y eso de que las bellas artes están por encima, artista es aquel que transforma. Él dice, Gropius, no hay una diferencia esencial entre un artista y un artesano. Yo tampoco lo veo. Eso es una tontura. Me parece que estemos en el medievo con los oficios. Bueno, sus alumnos aprenden a coser, aprenden cerámica, aprenden a hacer grabado, encuadernación, carpintería, de todo. Estudian topografía, mercadotecnia. Podían elegir entre un menú grande. Tenían como un año que era general para aprender todas las disciplinas, a ver cuál de ellas les gustaba. Era un poquito machista, ¿eh? A las mujeres les ponían a todas a hacer vidrieras. Hubo muchísimos niños, porque había hombres y mujeres. Hacían una fiesta de disfraces graciosísimas. Vuelven a la esencia de su disciplina y comienzan a ver al mundo de una forma diferente. Dice Gropius, dice, un objeto es definido por su naturaleza. Para diseñarlo de forma que funcione apropiadamente debe estudiarse en primer lugar su naturaleza y para que satisfaga su propósito a la perfección debe cumplir su función en forma práctica. ¡Qué repipi! Bueno, en lugar de sentarse a escuchar lecciones en salones sin vida, los estudiantes de Gropius estaba muy viva. De hecho, hacían unos disfraces que eran una maravilla. Los estudiantes de Gropius lo que asisten es a talleres. La escuela de Dessau, la que hizo Gropius, hoy se sigue usando como escuela de diseño. Bueno, Gropius tenía una idea de que hay que aprender haciendo. Pero estas son las ideas de las escuelas de arte que se han introducido aquí en España también. Aquí en mi tierra hicieron la más grande de España, porque había mucha gente, emigraba muchísimo. Y había ricos y pobres, había unos pocos ricos y el resto pobres. Entonces emigraban, entonces querían que emigraran con una cualificación, que fueran ebanistas, carpinteros, lo que fuera, ¿no? Bueno, no por nada, sino porque no las pasaran canuta. Los resultados son extraordinarios. La Bauhaus produce una diversidad grandísima, increíble de artefactos, desde lámparas, anglepois, yo que sé, con sus pantallas orientables, sus brazos articulados. Muchas de las cosas que estáis viendo hoy, que veis diseños, resulta que tienen 100 y pico años. Juegos de ajedrez, de todo. Todos los diseños se distinguen por su funcionalidad y elegancia. Como decía el Mies van der Rohe, less is more, menos es más. Son simples y útiles. Fueron muy criticados. Bueno, los nazis lo odiaban a la Bauhaus, decían que eran bolcheviques. Bueno, pues claro, los nazis se apoyaban en el pasado y estos miraban al futuro. Bueno, son simples y útiles y su simplicidad los hace muy bellos. Es una época en que prima el adorno, el diseño, el recargamiento y sin embargo el diseño, que ellos son los creadores del diseño, con una idea social de que sea barato y que rodea a la gente más modesta, son simplificados y entonces más revolucionarios. Justo lo contrario que es hoy día. Hoy el diseño se ha convertido en algo que es caro, que singulariza a su dueño, para que veáis cómo evolucionan las cosas. Este es el principio de diseño, dice Gropius. Los talleres Bauhaus son laboratorios en los que los prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente. Claro, se juntó industria y arte. En estos laboratorios lo que pasa es que la diferencia entre el diseño y el arte es que el arte explora desconocido y el diseño tiene funcionalidad. Significa que cuando te diriges a algo, sabes de entrada, o sea, vas a hacer una cosa muy retorcida, pero de entrada sabes que vas a hacer una jarra de té
o un vaso. Cuando te pones a hacer arte no, no sabes ni lo que vas a hacer. Bueno, dice Gropius, en los laboratorios de la Bauhaus entrenará y educará un nuevo tipo de trabajador para la artesanía y la industria que domine tanto la tecnología como la forma. Y tanto. Allí se educó Marcel Breuer, que es un monstruo. Bueno, no todo el mundo comparte su visión, como comprenderéis. En las elecciones de 1924, los liberales que apoyan al Bauhaus son derrotados y el nuevo partido le quita la subvención que tiene. Por eso a él le obsesionaba mucho ser independiente económicamente. El Partido Conservador le corta el chorro de los fondos y entonces Dessau les ofrece ir allí. Entonces tienen que irse de Weimar a Dessau. Bueno, el 1 de abril de 1925, exactamente 6 años después de su inauguración, la escuela se muda por obligación, tiene que cerrar sus puertas y se va a Weimar, o a Dessau. Y Weimar era una ciudad muy bonita, muy pequeñita y era muy tranquila. En aquellos tiempos, pues Berlín era muy peligroso. Dessau les ofrece un hogar, el alcalde de allí, y es cuando Gropius, como os he dicho, compra un terreno para que los chicos de allí que están becados tengan una comida caliente al día. Bueno, el local de Dessau le encarga un edificio espectacular a Gropius que se hace bellísimo, con un ventanal gigantesco de cristal. Bueno, si veis el despacho, es que, a ver si lo puedo poner en el blog, es que os parece de hoy día. Es en esta sede en la que Bauhaus alcanza su mayor plenitud. Gropius comienza enseñando arquitectura, pero luego agrega otras disciplinas. La escuela ofrece talleres de tejido, ¿cómo se llama? De cristal fundido, que esa tradición la tiene mucho el norte de Europa, que es muy bonito. Trabajo en metal, fotografía, escenografía. Está Moholy Nagy, no sé cómo se dice, que es un genio también, que es eh, ¿cómo se llama? Un húngaro, que también va a hacer la New Bauhaus en Estados Unidos. Gropius deja la escuela en 1928 para reanudar su carrera de arquitecto, pero las instituciones se fortalecen aún más bajo el nuevo director, que es Hans Meyer, que era socio de Gropius en el despacho de arquitectura. El papel de la Bauhaus para empapelar se hace bueno, top venta, que diría Noé. Y es el artículo mejor vendido. Ellos querían ser independientes económicamente para no depender del poder político. Finalmente, la Escuela de Arte demostraba que de esa forma podía ser competitiva con generar sus propios recursos. Pero la política alemana está cada vez más inestable y más polarizada entre la izquierda y la derecha, o sea, más extremista. Y los nazis no paran de crecer. En 1930, las autoridades municipales de Dessau despiden a Hans Meyer por comunista, por tendencias comunistas, que lo era, pero era una buena persona y se portó muy bien. Los nazis ganan las elecciones en el 33, bueno, en los locales, y después una de sus promesas de la campaña había sido cerrar la Bauhaus, las que decían que era un centro bolchevique. No, no era un centro bolchevique, ni mucho menos. Eran progresistas, pero cada uno iba a su bola. Afortunadamente, el edificio diseñado por Gropius, Walter Gropius, sigue funcionando hoy día para estudiantes. Bueno, el caso es que huyen todos, muchos de ellos se refugian en un nuevo hogar en Berlín, que son como unas cocheras, unos almacenes, una fábrica, y ahí el director es Mies van der Rohe. Mies van der Rohe va a ser director ahora, pero un día Mies van der Rohe, menos es más, less is more. Pero, sin embargo, Hitler les clausura, les manda a la Gestapo y los mete en camiones, una cosa horrorosa. Mies van der Rohe no era progresista, era conservador, pero era un buen arquitecto. Es como era Wall Curtain, el muro de la cortina de cristal, el glass curtain, algo así. Pero han llegado los nazis y Mies van der Rohe intenta que no se cierre la escuela y no lo consigue. ¿Por qué los nazis se sintieron tan amenazados por la Bauhaus? No tiene sentido. ¿Por qué temían tanto una escuela de arte que diseñaba muebles, futuristas, platos de cocina? Quizá el motivo es que la Bauhaus representa una visión del mundo mucho más progresista, diametralmente opuesta a lo que era el nacionalsocialismo, que se basaba totalmente en el pasado, en la raza aria, que son iranios. Los iranios son los arios. Bueno, el nazismo es nostálgico y nacionalista. Bauhaus es cosmopolita y vanguardista, más internacionalista. La naturaleza internacional de la escuela deja en evidencia lo absurdo de las teorías fascistas de Hitler, con lo cual
entraba en colisión. Eran dos ideas totalmente opuestas. En cierto sentido, la persecución de la Bauhaus los santificó. Los benefició de forma indirecta. Los nazis odian a la escuela y todo lo que representa, aunque se quedan con logros de ellos, ¿eh? Porque Leni y Riefenstahl ponen, digamos, en marcha cosas que ellos, investigaciones que ellos habían llegado adelante, en fin, para publicitarse y para mejorar. Tienen miedo de su poder, en el fondo. Lógicamente, en la persecución de la Bauhaus, lo que asegura su supervivencia, porque en Estados Unidos son recibidos con los brazos abiertos. Si hubiera sido patrocinada por el Tercer Reich, habría muerto con él, o sea, había perecido con él, pero el exilio hace que su filosofía se expanda por el mundo. Se van a Israel, se van a Estados Unidos, se expande a nivel mundial. Se van también a Argentina. Gropius y Mies van der Rohe emigran a los Estados Unidos y ellos se suman a Michigan, al Instituto de Michigan. Otros maestros de la Bauhaus como Marcel Breuer, Joseph Albers, Herbert Bayer, Walter Peterhaus, Laszlo Moholy-Nagy. Bueno, se van todos. En 1937 Moholy-Nagy funda la New Bauhaus en Chicago, también la Black Mountain. En 1938 el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace una retrospectiva de lo que es la Bauhaus y tiene un éxito, esa exhibición, un éxito increíble. Bueno, la escuela Bauhaus tiene asegurada su comunidad, pero ¿qué es exactamente el estilo Bauhaus que es tan reconocible? Como todos los clásicos en materia de diseño lo reconoce apenas lo ve. O sea, el lema de Mies van der Rohe de menos es más ayuda a comprender el estilo de la escuela. Otro de sus principios son la forma sigue a la función. Cada elemento se reduce a lo esencial. Todo debe adecuarse a su propósito. El resultado es austero, pero extrañamente agradable a la vista. Tiene que ver con los tiempos que corren en ese momento, tiene que ver con la modernidad. Pero sin embargo, la modernidad que tenía una grandísima fe de futuro que se ve truncada por las dos guerras mundiales que envejecen en Europa y se cargan no sé, el eje occidental, totalmente. Y además el centro artístico pasa, el canon occidental pasa de París a Nueva York. Ahora después con el tiempo se ha dispersado. Sin embargo, la gran prueba de la inmensa influencia de la Bauhaus es cuán familiar se ha vuelto para todo el mundo. Es algo muy conocido. Al recorrer el archivo de Bauhaus de Berlín, un edificio futurista diseñado por Gropius y construido después de su muerte, las exhibiciones parecen del último edificio, me parece que lo hizo en Berlín, él cuando era viejito, parecen contemporáneas. Solo al leer las descripciones del objeto uno percibe que se trata de un diseño de hace 100 años. La escuela Bauhaus fue una rebelión radical contra el status quo, pero se ha convertido en la nueva norma. O sea, el sistema lo ha absorbido. Con su ubicuidad ha dejado de ser un movimiento contracorriente y ha pasado a decorar el día a día a través de nuestras vidas. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana, a ver si os cuento la Alhambra.